Muy bien, diga conmigo, no es algo, es alguien. ¿Sí? El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo no es una paloma, no es un fuego, no es un viento, no es un aliento. Él es una persona y Él es Dios. Hasta ahora hemos visto o procurado leer y entender un poco sobre esta primera verdad. Esto es lo primero que tenemos que creer, que el Espíritu Santo es Dios y que Él es una persona que fue enviada por el Padre a petición del Hijo para ayudarnos, fortalecernos y empoderarnos para vivir la vida cristiana. Iglesia, no se puede vivir la fe en Cristo sin el Espíritu Santo. Eso no se puede. Sí se pueden tener hábitos y prácticas religiosas, sí, eso sí, pero la fe cristiana verdadera, la vida cristiana, no se puede vivir sin Él. Porque el amor genuino que demanda nuestra fe, el amor sincero, es una característica de su fruto. No vamos a lograr nosotros servir a Dios con un corazón sincero, sin buscar el aplauso nosotros, sin buscar el reconocimiento nosotros, sin buscar los beneficios nosotros. El servicio genuino y sincero se origina en un corazón transformado por el Espíritu Santo. Por ejemplo, perdonar, amar, ser compasivos, ser misericordiosos. Eso no está en nuestra naturaleza. Eso no está en nosotros. Eso lo produce Él en nuestras vidas. El obedecer, el ser personas, hombres y mujeres sujetos a su palabra. Eso no está en nosotros. Eso no es parte de nuestra naturaleza. Eso lo produce Él en nosotros. En los hombres, el Espíritu Santo producirá una hombría, una masculinidad genuina, fuerte, firme, hombres con convicciones, con un carácter semejante al de Cristo. El Espíritu Santo va a producir hombres que puedan con todo su corazón, cuando somos jóvenes, amar, honrar y respetar a nuestros padres, cuando somos solteros. Pero cuando somos casados, el Espíritu Santo producirá hombres fieles que saben amar a su esposa. Hombres fieles que saben proveer a su esposa. Hombres fieles que saben respetar y honrar a su esposa. Esto producirá el Espíritu Santo. En las mujeres producirá mujeres amables, tiernas, sujetas, que saben respetar a su esposo, que saben sujetarse a la Escritura. Mujeres que con sabiduría atenderán el llamado de Dios de edificar su casa. Porque la Escritura dice que la mujer sabia edifica su casa, pero no se puede edificar con sabiduría sin la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayudará a tener claridad en lo que no está correcto en nuestra vida, a lo que hay que permitir que Él toque, que Él sane, que Él transforme. Yo estaba recordando en el primer servicio que hace muchos años, aquí en la calzada San Juan, en ese centro comercial que se llama Megacentro, antes había una tienda que se llamaba Home Center. ¿Alguien se recuerda de? ¿Puedo ver la mano levantada de los que se acuerdan de Home Center? Ahí en Home Center me compraron mi escritorio mis papás. Un escritorio así, chilerito. Y según yo, para hacer tareas, y de todas maneras no hacía tareas. Pero me compraron mi escritorio. Y yo bien miraba bonito el escritorio. Cuando lo entregaron venía en una caja, todo desarmado. Y dije yo, chanfle, hoy sí se complicó esto. Cuando llegamos a la casa, contento yo, abrí la caja, un montón de tablas, tornillos, unas piezas de plástico. Mi papá me dijo, mira, me dijo, no toques eso.
Mañana llamamos al carpintero, me dijo, para que lo venga a armar. Vaya, papá, le dije yo, está bueno. Que hermanos, a mí no se me dio la obediencia y empiezo a sacar todas las tablas. Y empiezo yo a intentar armar el escritorio. Yo debo de haber tenido quizá unos 10, 12 años. Y empecé, y sí, empezó a agarrar forma el asunto. Pero yo, por más que le hacía, él se me hacía para los lados. Todo flojo. Y en eso yo miraba unos tornillos que no usaban ni desarmador del plano, ni de cruz, sino que un como hexagonal. Sí, hay estos tornillos. Con error vienen estas cosas. Y cuando no pude poner los tornillos, me voy a la caja de herramientas de mi papá y saco un martillo y unos clavos. Dije, estas tablas no saben lo que les espera. Empiezo a clavar. ¡Bam! Y se me movían los clavos y unos martillazos pegaban donde no estaba el clavo. Mis hermanos, yo no se las hago larga. El escritorio no quedó bueno. No quedó bueno. El escritorio medio se escribía y parecía que estaba temblando la tierra. No quedó bueno. Cuando yo me di cuenta, me sobraban los pedazos de plástico, las piezas de plástico, me sobraban unos tornillos, unos rieles, que después me di cuenta que ahí entraba una gaveta. Me sobró un montón de cosas y el escritorio no funcionó. No funcionó. Más o menos así es la vida cuando uno la vive sin el Espíritu Santo. No funciona la vida. Queda floja. Te sobran piezas. Lo que debería cumplir un propósito no lo cumple. Así es la vida cuando uno la vive a su manera, sin la llenura y sin la guianza del Espíritu Santo. Mi papá, cuando vio el escritorio, ya le daba un ataque y ya me daba a mí también. Al otro día, ciertamente se llamó al carpintero, pero cuando el carpintero vio el escritorio, dijo, ¿quién intentó armarlo? Así venía, le dije yo, así lo vinieron a entregar. Lo único fue que se tuvo que desarmar todo, porque así no se puede arreglar, hay que desarmarlo todo. Y lo desarmó. Y pieza a pieza, con sus conocimientos. Y cuando yo vi que agarró los tornillos, aquellos feos que yo, ahí en la bolsa de los tornillos, ahí venía la llave para esos tornillos. Hermanos, y ese señor carpintero dejó el escritorio nítido. Obviamente las tablas ya tenían sus martillazos. El escritorio tenía sus cicatrices. Pero el escritorio, después de que lo armó alguien que sabe, funcionó. Cuando uno vive su vida sin la guianza, sin la llenura del Espíritu Santo, la vida queda como quedó el escritorio que yo armé. Aunque estaba todo, las piezas, los tornillos, todo estaba. Pero cuando uno trata de armar su vida, le va a quedar floja, desajustada. Aunque debería cumplir propósito, no lo logra cumplir. Así es la vida cuando el Espíritu Santo no dirige a la persona. Y mis amados hermanos, el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a entender el manual de instrucciones. Él que habita y vive en nuestra vida, va a armar, va a poner cada pieza en su lugar. Y Él va a evitar que nos sobren piezas. A mí me sobraban tuercas, a ustedes les faltan. A mí me sobraban tornillos, a mí me sobraron algunas cosas. Tuve que usar herramientas que no eran para armar el escritorio. Pero cuando el Espíritu Santo, mis hermanos, comienza a tener esa importancia y ese lugar que a Él le corresponde en nuestras vidas, Él irá armando gradualmente todo lo que nosotros, quizá con buenas intenciones, hemos desordenado. Hasta ahora
hemos visto lo que revela la palabra de Dios acerca de Él. Hemos leído en varios pasajes de la Escritura sus características que revelan que Él es una persona. Y también hemos leído en otros pasajes los atributos del Espíritu Santo que afirman su deidad, es decir, que Él es Dios. También hemos comenzado a leer lo que Jesús dijo acerca de Él, y yo quiero comenzar ahí esta mañana. Lo primero que Jesús dijo es que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Juan capítulo 14, verso 15, dice el Señor en su palabra: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. En los servicios venideros vamos a hablar de la búsqueda, del reconocimiento, porque según Jesús no se puede recibir donde no hay búsqueda, donde no hay reconocimiento. Pero ustedes, dice Jesús, lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Lo primero que Jesús dijo del Espíritu Santo es que nos va a guiar a toda la verdad. Y esta es la importancia de que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Porque en la revelación que el apóstol Juan tuvo del Apocalipsis, en el capítulo 12 y verso 9, a Juan le fue revelado esto. Dice: ese dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, escuche, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. La Escritura nos revela, mis hermanos, que una de las principales estrategias del diablo es engañar a las personas, es mentirle a la gente. Y ante esta situación, ante esta realidad, entonces necesitamos al Espíritu Santo de Dios, que nos va a guiar a toda la verdad. Por ejemplo, mis hermanos, yo solo quiero poner unos ejemplos de la vida diaria, de ejemplos prácticos. Por ejemplo, si hablamos del matrimonio, ¿cuántas mentiras hemos creído del matrimonio? Yo antes creía que uno se casaba para ser feliz. Yo decía, uno se casa para ser feliz. Pero leyendo mi Biblia, y siempre lo digo cuando he tenido que casar a algunos, que uno no se casa para ser feliz, uno se casa siendo feliz. Porque piense esto, se casa un infeliz con una infeliz. ¿Y sabe para qué se quieren casar los dos infelices? Para ser felices los muy infelices. Se casa un infeliz con una infeliz. Escuche, y lo que unen es su infelicidad. Mentira del diablo. Uno no se casa para ser feliz. Uno se casa siendo feliz con otro o con otra que es feliz, para unir y disfrutar su felicidad. Por ejemplo, el matrimonio no es un lugar para ser feliz. El matrimonio es un lugar donde el yo muere. Es un lugar de muerte al ego. Y eso no es agradable al ser humano. Pero esto yo lo he entendido leyendo mi Biblia. Es cierto. Por eso cuando hablamos con el pastor Juanca de matrimonios, cuando hay prematrimoniales, hemos llegado a este acuerdo los dos. Le digo yo, pastor Juanca, desanímen los que se quieran casar. Desanímelos. Dígales toda la verdad del matrimonio. Si después de la desanimada se quieren casar, le digo yo, están listos. Están listos. Porque en el matrimonio no siempre hay felicidad, mis hermanos. Otra mentira que se cree muchas veces del matrimonio es que la sexualidad es todos los días. Cuando nos casemos no va a ser pecado y va a ser esto sin parar. Mentira del enemigo. Eso no es así. Hay múltiples razones por las cuales la sexualidad no se puede practicar todos los días, pero cuando uno no conoce la verdad, cree estas cosas y eso es generador de conflictos después.
La crianza de los hijos está llena de mentiras que necesitamos que el Espíritu Santo nos revele las verdades. ¿Está conmigo? Ese silencio. ¿Por qué tan callado? La iglesia. Hablemos un poquito de la iglesia. Se lo decía, no sé si el domingo pasado o el jueves. Yo creía unas mentiras que Satanás me vendió de la iglesia. Yo creía que toda la gente que iba a la iglesia vivía así al 100. Yo decía, y yo miraba cantar a la gente y decía yo, un día ojalá yo pueda cantar con esa entrega, con esa consagración. Después de que estaban cantando al rato estaban dormidos en la prédica. Yo decía, pero si es el mismo que cantaba y ya está dormido. Pero yo creí esa mentira de que todos los que iban a la iglesia vivían en santidad. Y cuando me fui encontrando con la verdad, sufrí decepción. Y decía yo, entonces es un hipócrita. No, la persona no era hipócrita, yo era el engañado. La persona estaba haciendo su mejor esfuerzo, quizás su mejor lucha para salir adelante de sus conflictos, de sus debilidades. Pero yo creía que todos los que iban a una iglesia cristiana vivían en santidad. Yo lo creía así. Hasta que leyendo la palabra, por ejemplo, la primera carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios revela una iglesia donde el mover de los dones espirituales del Espíritu Santo eran fuertes, pero era la iglesia más carnal que hay en el Nuevo Testamento. Léala. Fue leyendo mi Biblia que yo entendí que no es así como yo he creído. Yo creo que fue el jueves que se lo dije, que yo creía equivocadamente que todos los que se paraban en el altar, todos vivían en una santidad perfecta. No sé dónde yo aprendí que si uno se paraba en un altar y no estaba bien con Dios, el fuego y el juicio de Dios le iba a caer. Mis amados hermanos, mentira del diablo. Porque los que nos paramos aquí a ministrar, a servir, no nos paramos porque vivamos en santidad. Nos podemos parar porque su gracia y su misericordia nos cubre y nos sostiene todos los días de nuestra vida. Mire, los que nos paramos a predicar, a cantar o a ministrar. Por ejemplo, yo me siento aquí. Sí, y los que predican a veces cuando les toca predicar también se sientan en esta fila. Y pasan los anuncios, y cuando están pasando los anuncios, cada uno sufrimos una crisis. Yo logro resoplar como cuando van a tirar los penales los futbolistas. Porque cuando uno, el que va a ministrar, se para aquí, mis hermanos, nos esperan dos cosas a los que ministramos. ¿Sí? Aquí nos espera la culpa. ¿O nos espera el respaldo? Porque cuando nos subimos, si no hemos vivido una buena semana, si descuidamos nuestras disciplinas espirituales, si tuvimos problemas temperamentales, si tuvimos tentaciones carnales, dependiendo cómo haya sido nuestra semana, cuando uno viene aquí, le abraza la culpa. Bienvenido, pecador. Te vas a animar a predicar en esa condición. Te abraza la culpa. Pero si por el contrario nos fortalecimos en el Señor, oramos, leímos, controlamos nuestras emociones, fortalecidos por el Espíritu Santo, tuvimos autoridad sobre nuestras pasiones carnales. Escuche, también en este mismo lugar te abraza el respaldo y te dice bien hecho. Y está esa paz de que uno va a ministrar después de una buena semana. Pero esas buenas semanas no son siempre. No son siempre. A veces los que caminamos por ahí, parando, subiendo la última grada, somos abrazados por la culpa. ¿Sí? Escuche. Pero en el mismo momento en el que esos sentimientos, esas emociones, esas cargas vienen a nuestro corazón, es parándonos aquí y la gracia de Cristo cubre aquel que Él quiere usar. Es lo mismo. No nos paramos aquí por perfección, nos podemos parar por su gracia.
por su misericordia, por su fidelidad. Pero yo creía que todos los que se paraban vivían una santidad perfecta. Y después, cuando miraba yo a las personas tener sus luchas, me decepcionaba. Aquí un montón de mentirosos hay. Escuche, porque yo quería ver la santidad de la gente, porque a mí no me enseñaron a ver la gracia de Cristo en la gente. A mí me enseñaron a medir a las personas por su santidad personal que nadie tiene. A mí no me enseñaron a ver la gracia en la gente. Fue hasta que yo dispuse mi corazón a leer la Biblia con sinceridad que yo me encontré con muchas verdades. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que a él se le dio un aguijón. ¿En dónde? En la carne. ¿Qué tenía el apóstol Pablo? La carne. Un aguijón en la carne. Y él dice, un mensajero del diablo que me abofetea. Ay, hermanos, usted no sabe, para los que servimos, para los que ministramos, la libertad que trae esos pasajes. Y dice Pablo, de lo cual he hablado con el Señor 3 veces que me lo quite. Y su respuesta ha sido no. Porque mi poder, Pablo, se perfecciona en tu debilidad. Más débil eres, más mi poder se va a manifestar en tu vida, Pablo. A más debilidad, más manifestación del poder de Dios. Entonces dejé de tenerle miedo a mis debilidades. Dejé de esconderlas. Porque yo sé que mientras más débil, más poder de Dios es manifiesto. ¿Está conmigo esta mañana todavía? Pero yo creía estas mentiras. Y creyendo esas mentiras fui decepcionado muchas veces. Hasta que leyendo la Escritura me fui encontrando con muchas verdades. Y lo lindo es que el Señor dijo, y conoceréis la verdad. Y la verdad los hará libres. También Jesús dijo que el Espíritu Santo nos enseñaría todo y nos recordaría cada cosa que Jesús dijo. Juan capítulo 14, verso 23. Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama, no me obedece. Y recuerden que mis palabras no son mías. Lo que he hablado proviene del Padre quien me envió. Les digo estas cosas ahora, porque mientras todavía estoy con ustedes. Verso 26. Sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, el Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. ¿Usted sabe por qué tenemos los 4 evangelios? Porque el Espíritu Santo les recordó a los testigos oculares, a los discípulos que caminaron con Él, todo lo que Jesús había dicho. Y en el caso de Marcos y Lucas, fueron inspirados a investigar profundamente para dar testimonio del evangelio. También Jesús dijo que el Espíritu Santo daría testimonio de Él. A ustedes, dice Juan 15, 26, yo les enviaré al abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Y también ustedes deben dar testimonio de mí, porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. Y aquí quiero comenzar esta mañana. Jesús también dijo que el Espíritu Santo traerá convicción al mundo. Juan capítulo 16, versos 5 al 8. Ahora voy a aquel que me envió. Y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. En cambio se entristecen por lo que les he dicho. En realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor
no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré. ¿A quiénes, iglesia? A ustedes. Ponga atención, verso 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Esta es una de las principales razones por las cuales es enviado por el Padre a petición del Hijo, el Espíritu Santo. Convencer al mundo de estas tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo va a presentar ante el mundo las más evidentes pruebas del Evangelio. Porque el pecado del hombre, la justicia de Dios y el juicio venidero son los elementos principales del Evangelio. No hay nada más importante en el entendimiento del Evangelio que tener claro que el hombre es pecador, que Dios es justo y que en su justicia castigará el pecado en un juicio futuro. Por eso, iglesia, cada uno de nosotros debe conocer y saber presentar el Evangelio de Cristo a nuestra familia, a nuestros amigos que no han recibido perdón, gracia y misericordia. Solo cuando nosotros presentamos el Evangelio con claridad, el Espíritu Santo puede usar nuestras palabras, ese mensaje, para llevar convicción a las personas. Dice la Escritura, por lo que Jesús dijo que Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros podemos confiar, iglesia, que aun cuando este mundo es tan perverso, está tan lleno de maldad, tan corrompido y ya casi podrido, nosotros podemos tener confianza que el Espíritu Santo va a obrar eficazmente para la salvación de nuestra familia. Nosotros podemos confiar que el Espíritu Santo va a obrar en la predicación del Evangelio para la salvación de nuestros amigos, para que la luz les resplandezca a los que viven en tinieblas. El Espíritu Santo en medio de este mundo perverso traerá honor a Jesucristo y gloria a nuestro Padre Celestial. El Señor dijo, lo primero, que el Espíritu Santo traerá convicción de pecado. Diga conmigo, convicción de pecado. Un poquito más fuerte, convicción de pecado. Se lo he recalcado últimamente, mis hermanos, porque aquella persona que no ve nada malo en su conducta no tiene ninguna razón para cambiarla. Dice Juan 16:9, el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La tarea del Espíritu Santo es persuadir los corazones. Su tarea y la mía es predicar el Evangelio. Su tarea y la mía es decirle a las personas que Dios va a juzgar este mundo. Su tarea y la mía es anunciarle a los que no se han arrepentido que Dios va a manifestar su justo enojo, su justa ira contra toda la maldad. Porque si Él no juzga la maldad, no sería un Dios justo. Pero que antes de juzgar al mundo, Él está tratando de salvar al mundo. Que antes de condenar, está salvando. Que antes de castigar el pecado, Él está perdonando el pecado. La tarea del Espíritu Santo es persuadir a los corazones de los oyentes. Nosotros debemos presentar el Evangelio y confiar. No tenemos que tratar de convencer, no, confiar que en la predicación de nuestro mensaje el Espíritu Santo persuadirá ese corazón. Mis amados hermanos, por eso es que nuestra oración, debemos orar por nuestra familia que no ha sido salva. Debemos orar por nuestros amigos
que no se han arrepentido y no han recibido el regalo de la gracia. Debemos orar para que el Espíritu Santo traiga convicción cuando nosotros les compartamos el Evangelio. Mis amados hermanos, está bien, es lindo, está perfecto que usted y yo compartamos nuestro testimonio, pero nuestro testimonio no salva a nadie. El poder de salvación no está en el testimonio. Romanos 1:16, el apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El poder para salvar está en el Evangelio, no en el testimonio. Testifique, comparta su vida, compártale a las personas lo que Dios ha hecho en usted. Pero luego, con la atención de su familia, de sus amigos, pero luego, compártale el Evangelio. Porque mis hermanos, yo puedo ponerme aquí a testificar de que Dios a mí me sacó de la adicción a la cocaína, al alcohol y todo lo que usted sabe de mi vida. Escuche, pero alguien que nunca tomó, que nunca se drogó, dirá: qué bueno. Yo como no tomo ni me drogo, yo no necesito de Dios. Porque no todos se drogan. Lo que sí es una realidad es que todos pecamos, que todos somos pecadores y ninguno puede alcanzar la meta gloriosa de la salvación. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero para eso el Hijo de Dios murió en la cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, iglesia. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Mis amados hermanos, es el Espíritu Santo el que pondrá esa convicción en las personas de que son pecadores. Escuchen, nosotros podemos decirle a la gente: mire, usted es pecador, y lo que vamos a recibir a lo mejor es rechazo. Y alguien nos dirá: pero usted también. Y nosotros diremos: sí, es cierto. Nosotros podemos decirle a la gente, a las personas: mire, usted es pecador. Pero convencerlo de eso, solo el Espíritu Santo de Dios puede. Y el que recibe convicción, ese es el que comienza su proceso de transformación. Y en el creyente también. En el creyente también es el Espíritu Santo el que comienza a poner esa convicción en el corazón de que hay áreas en la vida que tienen que ser tratadas. Estoy seguro que es el Espíritu Santo el que pone en el corazón de los esposos ir quitando la violencia, la aspereza de sus palabras, de sus acciones, para irse transformando en un hombre que sabe amar y respetar a su esposa. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que pondrá la convicción en el corazón de las mujeres, a ser mujeres sujetas, respetuosas, que saben amar, que saben ayudar, que saben apoyar en el propósito de Dios. Eso es el Espíritu Santo nada más. El que le quita la rebeldía a las personas es el Espíritu de Dios. Mis hermanos, mientras la convicción de pecado no venga por parte del Espíritu, escuche, se puede modificar un poquito la conducta. Sí, la conducta se puede modificar un poquito, pero la transformación de la vida, eso es otra cosa. No sé si me doy a entender. La conducta se puede modificar, pero la vida transformada es otra cosa. Yo a los 22 años me sentaba en un grupo de alcohólicos anónimos buscando la solución a la adicción. Y yo sí miraba gente que había dejado de tomar, que su conducta había sufrido un pequeño cambio. Pero el que no tomaba, fumaba, era mal hablado y un montón de rollos ahí. La conducta se puede modificar. Pero los cambios profundos, eso es solo el Espíritu Santo, dado del Padre a cada uno de nosotros. Eso solo Él lo puede hacer. Mis amados hermanos, el Espíritu Santo convence del hecho del pecado, de que hay cosas que no están bien. Mis amados hermanos, hay personas que no se dan cuenta que se están destruyendo. Según ellos están viviendo. Yo así pensaba que estaba disfrutando la vida, metiéndome licor, metiéndome droga,
todo tipo de maldades. Según yo, estaba disfrutando la vida. ¿Sabe qué estaba haciendo? Destruyéndomela. Hay personas que creen que teniendo relaciones sexuales con un otro montón de personas están disfrutando su sexualidad. ¿Sabe qué están haciendo? Destruyendo sus almas, destruyendo sus vidas. Porque cuando una persona tiene relaciones sexuales con otra, deja un pedazo de su alma ahí y se lleva un pedazo del alma del otro. Y después somos un montón de pedazos de todos. Porque cuando hay sexualidad, hay unión de almas. Escúchenme. Y cuando se ha vivido una vida de inmoralidad, es bien complicado tener pureza en los pensamientos. Es bien complicado tener pureza en la mente. Es el Espíritu Santo el que te convence de que ese estilo de vida no es disfrutar la vida. Es Él el que te convence que te estás destruyendo la vida. ¿Todavía está aquí esta mañana? Es el Espíritu Santo el que convence de la culpabilidad del pecado. Mis hermanos, es una cosa impresionante. Nadie se siente bien después de haber pecado. Nadie. Te deja culpable. Te marca el pecado. Y la mentira del diablo es que lo vamos a disfrutar. Pero después pasa unas facturas. Solo aquellos que han caminado en culpa saben de lo que hablo. Que te vende el placer y te lo cobra con la culpa. Es el Espíritu Santo el que convence a las personas de la locura del pecado. Mis hermanos, es que es una locura. Es que es una locura. Y no nos damos cuenta. Antes de conocer a Cristo, no nos damos cuenta que estamos acabando con nuestra vida, que estamos haciendo sufrir a los demás. No nos damos cuenta. Y finalmente, es el Espíritu Santo el que convence del fruto del pecado, que es la muerte. Romanos 6:23 dice, pues la paga que deja el pecado, ¿es qué cosa, iglesia? ¿Es qué cosa, iglesia? La muerte. Ahora escuche, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. El regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús. El Espíritu Santo es enviado por Jesús, por el Padre a petición de Jesús, para traer estas convicciones a nuestras vidas. Mis amados hermanos, no nos dejemos engañar por lo que se mira en las redes sociales. No nos dejemos engañar de esa felicidad que manifiestan en las redes sociales las personas. No se dejen engañar. No son tan felices. Porque yo le puedo dar testimonio. Yo he vivido de las dos partes. Yo he estado en los dos lados. En el reino de las tinieblas y en la luz. Yo estoy en la luz y usted en las tinieblas. Yo he estado en las dos partes. En el reino de la oscuridad y en el reino de la luz. Y ahí solo se sufre. Pero a uno le gusta mostrar que disfruta. Pero el vacío, la culpa con la que se vive ahí es terrible. Porque la vida plena solo viene del Espíritu de Dios en la vida. Solo del Espíritu de Dios. El Señor Jesús también dijo que el Espíritu Santo traería convicción de la justicia de Dios. Mis amados hermanos, porque no pensemos equivocadamente que el Señor ve toda la maldad de este mundo y que no le importa.
Porque alguien dirá, pastor, pero tanta maldad en el mundo y Dios no hace nada. Hoy, pero juzgará la maldad. Pastor, ¿y por qué no hace nada ahora? Escúchenme. Porque Él es misericordioso y quiere que los malos se arrepientan y sean salvos. Pastor, pero están haciendo daño. Sí, pero también a los que han sufrido daño, Él también los está sanando, los está consolando y los está restaurando. Pero Dios va a juzgar al mundo, porque si no, no sería Dios. Dios va a traer su juicio, va a manifestar su justicia. Juan 16:10, el Señor dice, la justicia está disponible, porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Dígale al de la par, la justicia está disponible. Dígale al de la par, Dios está justificando personas hoy. No está condenando, hoy Él está justificando, declarando justos a los culpables, declarando inocentes a los culpables. Pastor, pero eso sería injusto, declarar inocente a un culpable, a menos que alguien haya pagado por ese culpable. Y por usted y por mí hubo uno que pagó en la cruz del Calvario, ofreció su vida, derramó su sangre para los que creen en Él no se pierdan, mas tengan vida eterna. Iglesia, Jesús dice, la justicia está disponible. Miren lo que dice 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, escuche, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué somos nosotros? Justicia de Dios, no por nosotros, en Cristo. Mire cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiésemos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Hoy la justicia de Dios está disponible para todos aquellos que se arrepienten con sinceridad y humildad de su pecado y de su maldad. Romanos 5:1. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe. Escuche esto. Tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Hemos sido justificados. La justicia de uno que era justo nos cubrió a nosotros y nuestra maldad y nuestro pecado fue puesto sobre Él. Y ese intercambio divino a nosotros nos pone en una relación correcta con Dios y dice su palabra, tenemos paz. No tenemos que escondernos. No hay deuda. Yo no sé si usted en algún momento, por alguna razón, ha tenido una deuda con alguien y a lo mejor ya no la pudo pagar y es bien incómodo y uno se hace los quites del que le debe y cuando al que uno le debe va a pasar, uno se pone a orar y cierra los ojos y cuando viene vuelve a orar. Porque una deuda siempre incomoda. Escuche, en la cruz del Calvario, nuestro Señor, sus últimas palabras fueron estas: consumado es, lo que significa, Padre, todo está pagado. No hay ninguna deuda que ellos tengan contigo. Ellos están totalmente libres de toda deuda, Padre. Todo está pagado. Escúcheme, y entendiendo que todo está pagado, que tenemos paz con Él, nos podemos relacionar con Él. Por eso Hebreos extiende esa exhortación y dice, así que acercaos confiadamente ante el trono. ¿De qué cosa? De la gracia. Hoy de ese trono se está dispensando gracia. Más adelante se dispensará justicia. Pero hoy al que se acerca lo abraza la gracia. Hoy al que se acerca lo abraza la misericordia. Hoy al que se acerca lo abrazan esos brazos amorosos del Padre. Sea cualquiera su condición, hoy el que se acerca a Dios
recibirá gracia y misericordia. Pero Jesús también dijo en el verso 11 de Juan 16 que el Espíritu Santo convencerá de juicio. Y dice el verso 11, el juicio vendrá. Porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Entre nosotros en la iglesia tenemos varios abogados. Entiendo yo, estimados colegas. No. Entiendo yo, estimados doctos en las leyes, que cuando hay un asunto, problemas legales, lo que todos tratan de evitar es ir a juicio. ¿Estoy en lo correcto? ¿Dónde habrán algunos? Aquí hay uno. ¿Estamos, abogado? La intención es evitar el juicio. Porque si hay juicio pueden pasar dos cosas. Si es encontrado culpable será condenado. Entonces todos cuando tienen problemas legales, el primer propósito es evitar el juicio. Ahora, el Señor dice, el juicio vendrá. Este no se puede evitar. Y el problema es que en este juicio no hay ningún inocente. No hay ninguno que sea inocente. Ahora, usted y yo no recibiremos ese juicio, porque a usted y a mí nos fue perdonada nuestra maldad, nuestro pecado, por aquel que nunca pecó. ¿Está conmigo? Pero Jesús dice, el Espíritu Santo dice, les traerá convicción del juicio. Mis amados hermanos, porque hay personas que viven su vida a su manera, hacen mucho daño y piensan que no va a pasar nada nunca. Pero el Espíritu Santo les hará saber que Dios va a juzgar este mundo. Y el Señor ha dado manifestaciones claras y evidentes de su molestia, de su enfado, de su ira contra la maldad. El diluvio es una de ellas. Mis amados hermanos, no nos han matado en agua a todos porque Él hizo una promesa. Lo que sí, a ver si no nos matan es del calor. Yo quiero animarle estos domingos venideros de todo el verano, véngase fresquito a la iglesia. No venga con tacuchi y corbata y esas cosas, véngase fresquito. De hecho, hoy al finalizar hay unos helados ahí que queremos compartir, ¿sí? Se pasa ahí, se come un su helado. El juicio vendrá. El juicio, iglesia, vendrá. Dice Juan capítulo 14, verso 30. No me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, igual que a mí. Porque se acerca, ¿quién, iglesia? El que gobierna. Mis amados hermanos, Jesús nunca negó el gobierno de Satanás sobre este mundo. Usted y yo tenemos que entender una cosa. ¿Cómo es posible que en este mundo tan oscuro, tan corrupto, tan perverso, escúcheme, donde Satanás lo gobierna, tenemos que preguntarnos, ¿cómo es que a nosotros nos va tan bien? Bueno, espero yo. ¿Cómo es que a nosotros en este mundo de tanta maldad nos va tan bien? Yo quiero decirle algo. La gracia, la misericordia y el favor de Dios está sobre nuestras vidas, iglesia. Por eso, aunque el resto del mundo lo cubra en tinieblas, sobre nosotros será vista la luz de Cristo para gloria de su nombre. Escuche. El Señor dice, no me queda mucho tiempo para hablar con ustedes porque se acerca el que gobierna este mundo. Ahora Él les dice a sus discípulos, pero que quede claro, que Él no tiene ningún poder sobre mí. Yo estoy sobre Él. El Señor no niega el control de Satanás sobre el mundo. Pero hay uno que gobierna sobre el universo, porque Él es el creador de todo. Nuestro Señor Jesucristo, iglesia. Escúchenme, el juicio vendrá. No pensemos equivocadamente los que han sufrido, los que han sido tratados con mucha injusticia. No piensen equivocadamente, mis hermanos, que las cosas se van a quedar así.
la justicia de Dios se va a manifestar. Y Él lo dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados los que tienen hambre y sed de ¿qué? Porque serán saciados. Te han tratado injustamente. Escúchame, vas a ser saciado con la justicia de Dios, mi hermano. Vas a recibir el trato justo de Dios. ¿Estás conmigo? Mis amados hermanos, no podemos nosotros negar la injusticia de este mundo. Y la injusticia de este mundo siempre produce tristeza, sufrimiento, dolor. Pero escúcheme. Al sufrimiento y al dolor, lo que hay que hacer es darle propósito, darle sentido. Yo te mentiría si un día te digo: oh, hermanos, todos los que estamos aquí seremos millonarios. Yo no lo sé. No lo sé. Yo no sé si todos los que estamos aquí seremos salvos. No lo sé. Porque es una convicción personal. Yo no sé si todos los que estemos aquí, que en algún momento atravesemos enfermedad, seremos sanos. Es que no lo sé. Lo que yo sí sé es que el creyente genuino, nacido de nuevo, arrepentido de sus pecados, tendrá vida eterna por la sangre y la vida de Cristo Jesús. Eso sí lo tengo claro. Luego, mis amados hermanos, podemos atravesar tiempos de enfermedad. Podemos atravesar tiempos de dolor. Eso no se puede evitar, pero escúcheme por favor. Lo que hay que hacer con el sufrimiento y el dolor es darle propósito. El problema es que nosotros nos quedamos trabados en el dolor. Ahí se queda trabado uno, en el dolor, No. Aún eso, el Espíritu Santo nos ayudará a darle propósito, a darle sentido en aquello que ha producido dolor en nuestras vidas. Escúchenme, porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, iglesia. Todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman al Señor. El Espíritu Santo convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Yo termino este mediodía leyendo Efesios capítulo 2, verso 1 al 5. Antes, diga conmigo: mi pasado es pasado y mi futuro es prometedor. Escuche, antes ustedes estaban muertos a causa de ¿qué? De su desobediencia. ¿Qué hace la desobediencia, iglesia? Mata. La desobediencia mata. Por ejemplo, aquella persona, como se los he dicho, que está viviendo para sí misma, según ella está viviendo, pero en realidad está muriendo. Porque la vida verdadera está en vivir para Cristo y sus muchos pecados. Verso 2. Ustedes, dice el apóstol Pablo, vivían en pecado, igual que el resto de la gente. ¿Obedeciendo a quién, iglesia? Bien obedientes. Diga conmigo: obedientazo era yo. Bien obedientes. Desayunamos con unos hermanos hace unos días y hablábamos de nuestra vida antes de conocer al Señor. Mis hermanos, porque mi compañero también era medio bolo, pero ya no es, su pasado es pasado. Y hablábamos de que cuando venía una noche de parranda, de fiesta, nosotros no dábamos nuestro diezmo, dábamos el 100% de los ingresos. Todo. Fieles, obedientes y muriéndonos. Y me decía él: pastor, ¿y cómo puede ser que yo? Porque él recién se convirtió, es un recién convertido. Y dice: mire, pastor, desde la siguiente semana comencé a entregar mis diezmos en la iglesia. Porque entendí que cómo puede ser que yo antes me gastaba mi dinero destruyéndome, arruinando mi vida, pecando en inmoralidad con muchas cosas. Y ahora que el Señor me ha hecho libre, ¿cómo puede ser que yo me quede con eso? Y yo lo estaba oyendo y decía yo:
Este tiene convicción. Este puede ver cosas que hay personas con muchos años que no logran ver. Dice, obedeciendo al diablo. Escuche, el líder de los poderes, ¿de qué cosa, iglesia? Que hay, dice Efesios 2:2, un mundo invisible que no se puede ver con estos. ¿Quién es el espíritu que actúa en dónde? En el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Verso 3. Todos vivíamos así en el pasado. Diga conmigo, todos. Siguiendo los deseos de nuestras pasiones. Que hay unos apasionados. Siguiendo el deseo de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza. Aquí viene otra enseñanza sobre el juicio. Éramos objeto de ¿qué cosa? Del enojo de Dios. Igual que todos los demás. Verso 4. Pero Dios, diga conmigo, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que hemos sido salvados, iglesia. Solo por la gracia del Señor, todos los que estamos aquí hemos sido salvados. Solo por la gracia del Señor. Fue por la obra de Cristo en la cruz que el diablo fue desposeído de sus mal adquiridos derechos legales sobre nuestras vidas y sobre nuestras almas, mis hermanos, porque cada vez que el diablo nos hace creer una mentira, nos esclaviza. Cada vez que creemos una mentira del diablo como si fuera una verdad, nos esclaviza. Él es vendedor de mentiras. Eso pasó en el Edén. Eva, come. No pasará lo que Dios dice. ¿Sabe Dios que cuando ustedes comen esa fruta se les abrirán los ojos y serán como Él? Mentira del diablo. Nadie puede ser como Él. Cuando Él logra que creamos una mentira, estamos bajo su esclavitud. Cuando Él nos logra engañar, nos ha esclavizado. Por eso es que necesitamos que el Espíritu Santo, iglesia, nos guíe a toda la verdad. Que traiga esa convicción a nuestras vidas de pecado. Que traiga esa convicción de que necesitamos ser justificados por el arrepentimiento. Y que traiga esa convicción, mis amados hermanos, que no podemos vivir como querramos, porque va a haber un juicio. Y que la única manera de escapar de ese juicio es yendo a la cruz, en arrepentimiento, en humildad, en sinceridad, en sencillez de corazón, para que la justicia de Él se me aplique a mí. Eso es lo que pasa cuando nos convertimos. Eso pasó el día que nos convertimos. El día que nos arrepentimos de nuestros pecados, nació una nueva persona. Porque si alguno está en Cristo es nueva criatura. Va una vieja persona y de la cruz regresa una totalmente nueva. Como que nunca ha pecado, como que nunca ha fallado. Justificado, renovado por la gracia de Cristo. Pero esta es la obra del Espíritu Santo. Sí, hermanos, es lindo. Vénganse, amigos de la alabanza, por favor. Sí, hermanos, es lindo. Escúchenme, que en los tiempos de adoración es ese mover del Espíritu Santo en nuestro interior. Escúcheme, porque Él no se mueve afuera. Él se mueve dentro de nosotros. Jesús dijo que los que recibieran el Espíritu Santo de su interior brotarían ríos de agua. ¿De dónde? De su interior brotarán
Mis amados hermanos, la presencia de Dios no brota de este altar. Son lindos esos momentos. Cuando tenemos, mis amados hermanos, esa sensibilidad en nuestro interior y sentimos su presencia. Y nos emocionamos. Porque nadie puede evitar emocionarse cuando ve a una persona tan maravillosa como Él. Cuando siente a alguien tan lindo como Él. Nos emocionamos. Y a mí me da por doblar mis rodillas, llorar, agradecer. Y yo estoy muy emocionado de sentir su presencia. No hablo de emocionalismo, no hablo de disfrutar su presencia. Eso es lindo. Pero mis amados hermanos, en mi corazón hay maldad. Y yo tengo el anhelo de parecerme a Cristo. Necesito que Él traiga esa convicción. Que Él traiga esa convicción. Porque reducir al Espíritu Santo a unos minutitos en el culto de adoración es el peor error que podemos cometer. Es el peor. Es lo peor que podemos hacer. Pensar que Él solo nos quiere hablar en el culto de adoración con unos cuantos gritos y ya. Él es una persona, vive y habita aquí y está interesado en transformarnos de adentro hacia afuera, que reflejemos el amor de Cristo. Por eso en los servicios venideros vamos a comenzar a hablar del bautismo, la llenura, el fruto, los dones. No sé cuánto tiempo vaya a tardar esta serie, no me importa cuánto tiempo tarde. Lo que nos importa es que Él gobierne nuestras vidas, iglesia. Que Él transforme, sane lo que tenga que sanar en nuestras vidas y que nosotros podamos reflejar el verdadero evangelio, el evangelio de Cristo. Póngase de pie este mediodía, por favor.